Hermanos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa En Meditación. En el programa pasado comenzamos a hablar sobre el tema comunión sacramental, comunión espiritual. Decíamos, entre otras cosas, que la comunión espiritual, ¿en qué consiste? Consiste pues en un acto de amor que nosotros le manifestamos o le expresamos a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude a prepararnos bien para el momento de ir a recibirle cuando vamos a comulgar, pero también manifestamos estas comuniones espirituales, se las expresamos al Señor cuando no podemos ir a comulgar porque estamos conscientes de que nos encontramos en ese momento en pecado mortal. Así que decíamos también que si alguna vez nosotros no podemos asistir a la Santa Misa el día domingo, pues podemos hacerlo el día anterior, el sábado, al final de la tarde y noche, pero siempre debemos de asegurarnos que se trate de las lecturas de la liturgia del día domingo, para así estarnos tranquilitos. Pues bien, de modo particular, hermanos, debemos ejercitarnos o practicar en las comuniones espirituales en ese tiempo que antecede a la comunión, esos momentos antes de ir a comulgar. Así también como antes de la Santa Misa, también debemos de manifestarle al Señor ese profundo deseo de querer recibirle. Es decir, si vamos a la misa el domingo, ya desde el sábado en la noche, desde que nos despertamos a primera hora el domingo, debemos de manifestarle al Señor, expresarle al Señor esas comuniones espirituales, ese deseo ferviente de recibirle, que llegue ese momento de recibirle al momento de comulgar, ¿verdad? Algunos ejemplos de comuniones espirituales serían: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Esa es una comunión espiritual. Otra podría ser: Señor Jesús, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, sobre todas las cosas. Deseo fervientemente alimentarme de ti. Y una última podría ser: Señor, mi alma te deseo anheladamente recibirte, el Señor. ¿Cuánto necesito de ti? ¿Ven? Esos son ejemplos de comuniones espirituales. Algo muy importante: hemos de buscar otras ayudas sobrenaturales también antes de participar en la Santa Misa. Por ejemplo, podemos acudir diariamente, si vamos diariamente a la Santa Misa o el día domingo, podemos acudir a nuestro ángel custodio. ¿Para qué? Para que nos recuerde de algo muy importante, que nos recuerde con frecuencia la presencia cercana de nuestro Señor Jesucristo, presente ahí en los sagrarios de la ciudad donde vivimos. Para que nuestro ángel custodio nos recuerde la presencia del Señor en el sagrario del templo que se encuentra en la colonia o el barrio donde vivo. Que nos recuerde nuestro ángel custodio de la presencia de Jesús presente en los sagrarios de esa ciudad a la que andamos de visita, ya sea dentro o fuera de nuestro país. ¿Ves? También hemos de pedirle a Él, a nuestro ángel custodio, que nos consiga así abundantes gracias para que cada día sean mayores nuestros deseos de querer recibir a nuestro Señor Jesucristo, recibirle con el mayor amor posible, de modo particular, hermanos, en esos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo permanece ahí en nuestro corazón, fundido con nosotros en un abrazo amoroso, ahí en ese momento de comulgar. Ese momento de comulgar, hermanos, es el más sublime que existe. En ese momento, cuando regresamos allá a la banca, no es momento de que nosotros comenzamos a platicar con los demás. En ese momento estamos fusionados con nuestro Señor Jesucristo. Es como si nosotros tuviéramos dos velas encendidas. Son dos cuerpos. Y pongámosle el ejemplo que las uniéramos desde las llamas. Llega un momento en que dejan de ser dos cuerpos y se convierte en un solo, la espelma que cae en la mesa. Pues ese es el grado de unión precisamente, para dar un ejemplo gráfico, que ocurre en el momento que tenemos a nuestro Señor Jesucristo cuando acabamos de comulgar. Ya no son dos cuerpos, el cuerpo del Señor y el nuestro, es uno solo.
fundido en un abrazo de amor. Así que, hermanos, decía San José María Escrivá de Balaguer algo muy importante. Como aquella pobre mujer entre la muchedumbre, el Señor se nos ofrece, y no para que le toquemos un poquito de su vestido. ¿Se acuerda que comenzamos a hablar en el programa pasado de la mujer que le tocó el borde de su vestido? Entonces decía San José María Escrivá de Balaguer, no, a Él lo tenemos en esa entrega que se nos da cuando comulgamos, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. A Él lo podemos comer cada día. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema comunión sacramental, comunión espiritual. Definitivamente, la Sagrada Comunión es un alimento para los débiles y para los necesitados. Es decir, es un alimento para cada uno de nosotros. Y nuestra Santa Madre Iglesia nos exhorta a comulgar diariamente si es posible. Y también la Santa Madre Iglesia nos exhorta o nos insiste a la vez que nosotros pongamos todo el empeño por evitar así asistir por rutina a la Santa Misa, ir a comulgar por rutina, así como por impulso. También la Iglesia nos pide el purificarnos de los pecados veniales mediante actos de contrición. También igualmente nos invita a que nosotros tengamos la costumbre de confesarnos frecuentemente, con cierta periodicidad. Claro, si estamos en pecado mortal, es ir inmediatamente al sacramento. Y también pues, nos exhorta a que no comulguemos jamás así, con sombra de pecado grave, sin antes haber asistido al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión. Hermanos, al asistir a la Santa Misa, además de disponer convenientemente el alma con actos de fe, de esperanza y de caridad, de estas comuniones espirituales, es necesario también disponer el cuerpo para asistir a la Santa Misa. Por ejemplo, no haber tomado ningún alimento 1 hora antes de la comunión. No 1 hora antes de empezar la Santa Misa, es 1 hora antes de la comunión. También nos exhorta a que debemos de comulgar con la debida reverencia. Hermanos, cuando vamos en la fila para ir a comulgar, no es de ir así como alcalde en el pueblo saludando a todo el mundo. Más bien se sugiere llevar la cabeza agacha para evitar esas distracciones y más bien ir pronunciando comuniones espirituales. También nos invita a asistir a la Santa Misa Dominical vestidos adecuadamente, porque vamos a la fiesta de las fiestas, al banquete de los banquetes. Y esos acontecimientos aquí en la tierra siempre vamos bien vestidos. Pues a la misa hay que ir así, con decoro, ¿verdad? Con decoro. Con esto que acabo de mencionar ahorita, anteriormente, pues el cristiano demuestra pues un respeto adecuado al Señor. Y lo hace como una consecuencia de la fe del que sabe a qué banquete ha sido invitado. El santo cura de Ars mencionaba algo muy importante. Fíjense bien lo que decía. Es necesario que todo nuestro porte exterior dé a los que nos ven la sensación de que nosotros nos hemos preparado y vestido para algo grande. Con eso les digo todo. Finalmente, nuestro amor a Jesús presente en la Sagrada Eucaristía se manifestará también en esos minutos que nosotros le dediquemos a darle gracias después de la comunión. Siempre quedémonos ahí hincaditos hasta que el sacerdote dice oremos. Y también quedarnos unos minutitos después de que ha terminado la Santa Misa en lo que se le conoce como la acción de gracias, ¿no? Pidamos entonces a nuestra Santísima Madre que en cada comunión nos ayude a preparar debidamente nuestra alma, nuestro corazón, con aquella devoción pues con la que ella lo recibió durante el anuncio pues, del ángel Gabriel. Alguna preguntita muy importante, hablando de lo de las velas, que el ejemplo de las velas que hablamos la vez pasada. Hagámonos la pregunta,
¿Qué tan ferviente será mi anhelo, mi emoción, mi deseo con el que asistiré de ahora en adelante a la Santa Misa a recibir a mi Señor en la comunión? Acordémonos que dependiendo de ese fervor, de esa devoción, de ese amor con el que yo asista a la Santa Misa, ¿no? Dependiendo de eso, así será la cantidad de gracia que me será comunicada. Esto lo tenemos que tener muy, muy pendiente, ¿no? Pues bien, hermanos, ya para finalizar este programa, recordemos entonces la importancia que tiene que tener para nosotros el no asistir a la Santa Misa así por impulso, ¿no? Así como por rutina. Eso tenemos que eliminarlo. Acordémonos que para lo ideal es que nosotros comulguemos sacramentalmente, ¿no? Y para esto, pues, podemos manifestar muchas comuniones espirituales antes de asistir a la Santa Misa, antes de ir al momento de comulgar, para que se nos comunique o que vayamos con las mejores disposiciones interiores posibles. Ya para terminar, entonces, 3 puntos para meditar. Número 1, ha de ser nuestra costumbre el ir a visitar al Santísimo y manifestarle siempre esos deseos que nosotros tenemos de recibirle. Qué bien si esto se fuera diario, que lo pudiéramos hacer. Número 2, para poder comulgar, sabemos que es necesario no haber tomado ningún alimento y bebida, exceptuando agua y medicinas, desde 1 hora antes de la comunión, ¿no? Lo que se le conoce como el ayuno eucarístico. En esto se exceptúan pues las personas enfermas y de edad avanzada. Y número 3, no comulguemos jamás con alguna sombra grave de pecado mortal, sin habernos antes acercado al sacramento de la confesión. Hermanos, los invitamos pues para que nos acompañen al siguiente programa. Bendiciones abundantes.